Muy buenas tardes a cada uno de los amigos que se irá conectando, se está conectando, aquellos amigos y hermanos que están aquí presentes. Sean todos bienvenidos a una programación más, tercera programación de Estudiemos. Hoy estudiando la creencia del Espíritu Santo. Esperamos que la programación de esta tarde pueda ser del agrado de cada uno de ustedes, donde todos podamos aprender algo, donde todos nos podamos sentir cómodos estudiando la palabra de Dios, utilizando solamente la Biblia. Y ese es el propósito de esta programación, estudiar la Biblia solo a la luz de las Sagradas Escrituras. Hoy me acompaña el pastor Juan González y me acompaña el pastor Luis Rodríguez. Saludos Nil, saludos Pastor González y saludos a los hermanos presentes y a aquellos que se van conectando al programa de esta tarde. Para mí también es una alegría poderles saludar en el amor de Cristo. Como dijo mi compañero, el propósito primordial es estudiar lo que Dios dice en su palabra, con así dice Jehová. Y eso es lo que hemos tratado y trataremos de en estos estudios los sábados por la tarde, presentar no lo que yo creo, no lo que yo pienso, lo que yo interpreto, sino lo que Dios me dice a través de su palabra. Y que fíjense, en el formato de este programa solo usamos ¿qué cosa? La Biblia. Solo la Biblia, porque nosotros creemos en la sola Escritura y solo creemos que la Biblia es su propio intérprete. Así que esperamos que usted saque su Biblia, saque un papelito, un lápiz. Si tiene preguntas, nos las puede hacer llegar al chat. Luego Fredison nos las hace llegar a cada uno de nosotros. Y como siempre, empezamos con una palabra de oración y le pedimos a uno de los dos pastores que por favor nos dirija en oración. Diríjanlo, pastor. Oremos. Padre de amor, gracias porque Gracias, podemos comunicarnos contigo. Amén, amén. Y gracias porque a través de tu palabra tú hablas a nuestros corazones. Que nuestros amigos, nuestros hermanos, o aquellos que se han conectado, los que estemos aquí, los que estamos aquí, que podamos recibir la sabiduría que proviene de lo alto para poder entender el estudio que vamos a tener. Oh Padre, separado de ti, nada podemos hacer, por eso dependemos de tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llevamos ya varios sábados en este nuevo programa de Estudiemos y comenzamos estudiando la doctrina de Dios. Comenzamos estudiando la doctrina de Dios y mencionamos las cualidades de Dios, quién es Dios, que Él tiene un propósito, tiene una misión, tiene un objetivo, y de ahí hablamos también de la primera persona de eso que llamamos Dios, el Padre, y estuvimos hablando de cómo Él es amor, cómo manifiesta el amor hacia cada uno de nosotros. Luego estuvimos hablando sobre el Hijo y hablamos sobre cómo Él se hizo hombre, se despojó de sí mismo, se hizo hombre, murió en una cruz para salvarnos a cada uno de nosotros. Pero hoy vamos a estar hablando de la tercera persona de la divinidad. Es interesante porque hace un tiempo atrás escuchabas las palabras de un cantante cristiano llamado Marcos Vidal, que él decía: qué poco conocemos del Espíritu Santo, porque la realidad es que la Biblia habla poco del Espíritu Santo. Y dice, pero lo poco que conocemos lo malinterpretamos. Y es triste que en todo el mundo cristiano la figura del Espíritu Santo ha sido malinterpretada. Y hoy vamos a estarle estudiando a la luz de las Sagradas Escrituras, no porque nosotros tengamos la razón, porque nunca hemos dicho eso, no pretendemos eso. Creo que de todos podemos aprender algo. Pero vamos a estudiarla a la luz de las Sagradas Escrituras y ver qué nos dice la Biblia con referente a esta doctrina. Y lo interesante de esta doctrina es que comienza en el mismo libro de Génesis. En el capítulo 1, en el versículo 1, ¿qué es lo que nos dice allí? Uno de los dos. Pues que el Espíritu de Dios en el se principio movía. En el principio creó los cielos y la tierra. Y algo que tú mencionaste, sin embargo, mientras yo repasaba este tema ayer por la tarde y por la noche antes de acostarme, me encontré con una sorpresa que quizás anteriormente no me había puesto o no me había detenido a pensar en los muchos versículos que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios que habla sobre la persona del Espíritu Santo.
Y comienza la Biblia hablando sobre que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dándonos a entender que estas tres personas estaban entreligadas, estaban en un fin común de crear. Y hemos mencionado aquí varias veces, tanto usted, el pastor Rodríguez y su servidor, como una de las cualidades de Dios es la de creador. Y Él siempre está creando algo. La semana pasada finalizamos diciendo de que Él prometió crear un lugar para nosotros, pero que eso no bastaba ahí, sino que Él quería crear un mundo mejor. Y ahora encontramos en el libro de Génesis que Él decide crear, y en versículo 2 en que encontramos la primera referencia del Espíritu Santo, tan pronto como ahí, que ahí es donde entramos lo que usted estaba diciendo, pastor. En el principio crea Dios los cielos y la tierra, pero ¿qué sucedía en el versículo 2? Dice que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de la tierra. Hermoso. Hermoso y ¿verdad? Presenta el escritor del libro, que es Moisés, presenta la participación activa del Espíritu Santo en la creación, aunque no sé si recordamos cuando la semana pasada hablábamos acerca de Dios el Hijo y hablamos de Juan capítulo 1, allí se menciona algo similar, no se menciona que el Espíritu, porque como O'Neill mencionó, había un propósito detrás de lo que Juan quería decir, ¿verdad? Con respecto al verbo o a lo que conocemos como el logos. Pero sí, al mirar el relato de la creación desde la escritura de Moisés, vemos que sí estaba involucrado el Espíritu Santo, incluso de estos seres divinos de la divinidad. Menciona, y creo que hay una traducción que dice que el Espíritu de Dios no era que simplemente se movía, sino que participaba, revoloteaba, creo que es la palabra, dando a entender que estaba inspeccionando, ¿verdad? Estaba observando todo lo que estaba sucediendo dentro de la creación. Y es interesante porque el libro de Génesis comienza con lo que ustedes han explicado en la creación. Y cuando nosotros vamos a los evangelios sinópticos, que son los 4 evangelios, Mateo comienza hablando del poder del Espíritu Santo al concebir en la Virgen María, ahora en el plan de la redención. Es que estamos hablando de creación, tanto en el Mateo capítulo 1 como en Génesis capítulo 1, estamos viendo un espíritu que trabaja en la creación. En un lado está hablando de la creación del mundo, y en el otro lado está hablando cómo el Espíritu Santo junto con el Padre y el Hijo tuvieron que ver con referente a la humanidad de Cristo Jesús, al nacimiento de Cristo Jesús. Pero el Espíritu Santo tiene un propósito, tiene un fin, tiene una misión, como hemos mencionado anteriormente. Y es por eso que cuando estamos en el libro de Génesis, en ese mismo capítulo 1, cuando van a crear al ser humano, ¿qué es lo que ellos dicen? Hagamos. Hagamos. Y eso es plural, no es singular. En otras palabras, hay más de una persona involucrada en la creación. Si voy a Juan capítulo 1, encuentro la figura del Hijo. En Génesis capítulo 2 encontramos la figura del Espíritu, y los profetas hablan del Padre como creador también. O sea, las 3 personas de la divinidad son parte de la creación, pero todas ellas decidieron en un momento dado jugar un papel diferente cada uno de ellos en el proceso de la salvación del ser humano. Es por eso que a uno se le llama Padre, a uno se le llama Hijo y al otro se le llama Espíritu. Y todos tenían el mismo propósito, a pesar de que tenían, vamos a usarlo en nuestro lenguaje, roles diferentes en el sentido de que ellos tenían una misión que cumplir. Sin embargo, todos ellos tenían el mismo propósito. Desde el Génesis capítulo 1, cuando estudiamos los evangelios de ahí de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenían todo un propósito, y el Espíritu Santo se convierte en un ente activo en todo lo que procedía de la divinidad. Así mismito.
Lucas capítulo 1, versículos 35 y Lucas capítulo 4, versículo 18 nos habla un poco más con referente al trabajo del Espíritu Santo cuando dice, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá como su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y leo Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar la libertad de los cautivos, vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos. Aquí está hablando de cómo el Espíritu trabaja en el ser humano. En este caso no es tanto en el ser humano, está hablando de la persona de Jesús, pero de la misma forma en que trabajó en Jesús, hay una invitación para que trabaje con nosotros. Y está usando verbos activos. Ujú. No son verbos pasivos, no es una fuerza como dice también en el libro, ¿no? Cubrirá. Cubrirá, convencerá, Vendrá. llevará, vendrá. Y todo eso que está usando son verbos activos que me presentan la figura del Espíritu Santo como, vuelvo y repito, no como una fuerza, sino como una persona, un ente que piensa, que actúa, que inclusive ustedes van a tocar, yo estoy seguro, O'Neill, tú como moderador del programa, que en un momento dado, inclusive en el libro de Hechos, que donde más se menciona el libro, la figura del Espíritu Santo, menciona que inclusive hay un pecado contra el Espíritu Santo. Así es que el poder del Espíritu Santo se puede ver en la Biblia de diferentes formas y a veces solamente nos concentramos en una y lamentablemente es como se la presenta en Hechos capítulo 2 cuando dice que cuando el Espíritu Santo descendía sobre una persona, ¿qué sucedía? Hablaba en lenguas, pero lo interesante es que cuando yo voy a la Biblia puedo encontrar que cuando el Espíritu Santo desciende sobre una persona puede traer quietud, puede traer paz. En el caso de Sansón, cuando el Espíritu Santo era sobre él, ¿qué causaba en él? Gran fuerza. En el caso de David, aunque suene un poco fuerte, cuando el Espíritu Santo era sobre David, ¿cuántas personas David no lograba destruir? Así que el Espíritu Santo... Y en el caso de Sansón, cuando decía que el Espíritu venía sobre él, lo que él hacía. La fuerza. O sea, el Espíritu Santo es un ente activo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Es interesante porque Jesús le dice a sus discípulos, les prometo que les voy a dar algo, pero era algo que ya estaba aquí. Lo único era que no tenía un nombre, no tenía una... Pero Dios nos da un poder a través de una persona llamada el Espíritu Santo que produce muchas cosas positivas en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, para que podamos alcanzar la salvación. Hay una palabra que Jesús, ¿verdad? Una expresión que Jesús mencionó cuando prometió el Espíritu Santo que nos hace meditar mucho, Pastor González, y es cuando le dice que el mundo no lo conoce, ¿verdad? Porque no le ha visto, pero cuando le habla a los discípulos le dice, pero ustedes, aunque ustedes no lo conocen, está en vosotros, ¿verdad? Y ha estado con vosotros, dando a entender que todavía no lo había introducido, ¿verdad? Como aquel otro consolador a quien iba a sustituir la presencia, ¿verdad? De Jesús, cuando Jesús se marchara de regreso al cielo, pero era alguien quien había estado en medio de ellos y quien había estado activo todo el tiempo. Inclusive en el Antiguo Testamento, cuando estos hombres iban quizás a una misión especial, como el caso de Gedeón, lo menciona que el Espíritu de Dios estaba ahí. El Antiguo Testamento sí menciona la figura del Espíritu Santo en varios libros, en varias ocasiones. Quizás en el Nuevo Testamento cobra ¿cómo te diría? Un papel más activo. Un papel más activo. Porque inclusive el Señor dice, es necesario que yo me vaya para que el Consolador llegue. Pero hay dos cosas muy importantes que tenemos que discutir con referente al Espíritu Santo. Una la puede encontrar en el libro de Segunda de Pedro, sí, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21.
y la vamos a discutir primero y luego menciono la segunda, que nos dice allí: porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana, al contrario, los hombres hablaron por parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué menciona esta parte como muy importante? Porque lo que hoy conocemos como Biblia, lo que muchos dirán Sagradas Escrituras, los judíos la Torá, lo que hoy conocemos como Sagradas Escrituras es algo inspirado específicamente por el Espíritu Santo. Los autores hablaron porque el Espíritu Santo fue el que los dirigió y escribieron bajo ese mismo propósito también. Y dirigidos, ¿verdad? Dirigidos por Él, por el Espíritu Santo. Esa palabra de inspirar tiene una connotación bíblica, ¿verdad? De vida. Por eso cuando leemos más adelante, las Escrituras dicen que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero no lo dice de manera, ¿verdad?, pudiéramos decir simbólica, sino que literalmente, Pastor González, lo que el Espíritu Santo hizo fue que inspiró en cada una de esas letras que vemos y de tantas traducciones y tantas versiones, si podemos decir así, vida a través de su palabra. Y es interesante porque yo había subrayado, ¿no?, lo que dice el libro de Génesis, lo que dice el libro de Juan capítulo 16, porque presenta ahí la personalidad del Espíritu Santo. No solamente es el Consolador como usualmente nosotros lo presentamos, pero Él enseña, Él me dice a mí que nos guía hacia toda verdad, nos convence de pecado, nos enseña cuál es el camino que debemos andar. Quiere decir que tiene, como tú mencionaste, un rol activo en la persona. Pero fíjate que esa parte de que habla Pedro aquí, de que inspira, nos lleva a que por eso es que a la Biblia nosotros le llamamos la palabra de Dios. ¿Por qué le llamamos la palabra de Dios? Porque el que está inspirando, el que está hablando allí, ¿es quién? Es Dios utilizando a los seres humanos. Pero hay otro punto importante que mencioné, dije que eran dos, pero hay otro punto importante que tenemos que hablar con referente al Espíritu Santo, que le encuentro en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, donde nos dice el apóstol Pablo allí: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Mira cómo, a quién es que nosotros nos reflejamos o a quién nos parecemos. Siempre hablamos de la figura de Cristo, pero aquí el texto nos está diciendo que es como el Espíritu Santo, y el que nos transforma. Es interesante porque un concepto que yo lo vi y yo dije, wow, yo no lo había visto de esta forma. El concepto es: el Espíritu te transforma, pero a la imagen de ¿quién? A la imagen del Espíritu, como Él quiere que tú quieres que sea. Y podemos confundirlo, ¿verdad? Pero mencionaron al principio que la persona del Espíritu Santo es uno de los personajes más confundidos, ¿verdad?, dentro de la Escritura. En una ocasión escuché, me sonó un poco lógico, ¿verdad?, que el Jesús nos vino para representar al Padre, y que en su regreso al cielo, después de su resurrección, el Espíritu Santo nos llega como representándonos al Hijo. Pero realmente cada uno tiene una función, y la función del Espíritu Santo, cierto es transformarnos, es llevarnos a Cristo para llegar a ser imagen y semejanza, ¿verdad?, de Cristo. Ese trabajo lo realiza en nuestros corazones el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, usted lo mencionó y lo mencionó también el pastor, fue una promesa en el Nuevo Testamento. Y en el libro de Hechos, en el capítulo número 1, versículo 8, el autor, que fue el doctor Lucas, escribe allí: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, Samaria y en toda la tierra.
Es interesante porque, como dijo el pastor González, todos los verbos, cuando habla del Espíritu Santo, siempre lo habla en un presente continuo, siempre lo habla en algo muy activo, algo que está siempre trabajando constantemente. Y aquí el texto nos está diciendo que nos da un poder especial para que podamos hacer algo especial. Y es interesante porque cuando tú estabas mencionando, ¿no?, cómo el papel del Espíritu Santo es tan esencial en nuestros días, en los eventos principales que envuelven el crecimiento de la iglesia primitiva, en el momento que Jesús comienza su ministerio, en el bautismo de Jesús, se menciona la figura, en la gran comisión que el Señor le dio, se menciona la figura del Espíritu Santo. Y muchas veces yo me he preguntado, porque yo recibo videos de algunas personas que cuestionan la figura del Espíritu Santo, la personalidad, ¿no? Y yo digo, si la palabra de Dios es tan clara, al punto de que yo mencioné de que en un momento dado, cuando Ananías y Zafira cometieron ese error de mentir, ¿qué dice Pedro? ¿No han mentido qué? Han mentido y han blasfemado, se han ido, han mentido al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Es interesante porque Juan es de las personas que más habla del Espíritu Santo y encuentras 2 capítulos muy completos de él hablando del Espíritu Santo, Juan capítulo 14, Juan capítulo 15. Y yo quiero leer algunos textos de Juan capítulo 14 y quiero sus comentarios, ya que el tiempo avanza con referente a estos textos. Juan capítulo 14, algunas cosas importantes que nos dice allí es: y yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese es el versículo 16. Versículo 17. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le conoce. Vosotros lo conocéis porque permanecen. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Versículo 26 en Juan 14. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y hará recordar todo lo que yo os le he dicho. ¿Verdad? Entre tantas cosas que, ¿verdad? Casi todas estas cosas que escribe Juan fueron palabras dichas por el mismo Jesús. Como mencionaba al principio, el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús, el Padre, dice la Escritura, que lo envía para que esté con nosotros en representación de Jesús. Pero hay que aclarar algo, Pastor González, no es Jesús, ¿verdad? Porque hay veces que pudiera, ¿verdad?, malentenderse lo que estamos leyendo. No es Jesús cuando dice otro consolador. Jesús habla acerca de sí mismo y dice: yo estoy con vosotros, voy al Padre, pero no os dejaré huérfanos. Dice, el Padre enviará en mi nombre a otro consolador. Y no nos vamos a ir, ¿verdad?, tan profundamente en la teología, pero sí sabemos que cuando menciona esto de otro consolador y menciona el concepto de Paracletos, está hablando acerca de alguien que viene siendo como un embajador. Uno igual a él. Uno igual a él, representando lo mismo, pero con una personalidad y una persona distinta. Y algo que tú mencionaste mientras tú leías, mencionaba, ¿no? Él no nos dejará huérfanos. Él estará ahí con nosotros. Y si nosotros pudiésemos entender el concepto de que no nos dejará huérfano, es porque alguien se mantendrá y en la figura del Espíritu Santo estará ahí en todo momento para guiarnos, protegernos, para dejarnos saber cuál es el camino que nosotros debemos andar. Y eso lo hace la figura del Espíritu Santo. Hay otra serie de versículos, porque yo mencioné Juan 14, 15, pero también el 16. Hay otra serie de versículos que quiero leer y quiero también su comentario con referente al Espíritu Santo, que nos dice allí el apóstol Juan, comenzando en el versículo 7 del capítulo 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, y si yo voy, os lo enviaré. Versículo 8. Cuando Él venga, comenzará el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9 del mismo capítulo. En cuanto a pecado, porque no creen en mí.
Versículo 10, en cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me veréis más. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo, perdón, me adelanté, salté, estoy que necesito espejuelo también. Voy a leer nuevamente los versículos de Juan 15. Los versículos de Juan 15, versículo 26 es: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, yo os enviaré al Padre, el cual procede del Padre y dará testimonio de mí. Versículo 27, ahora estoy bien. Además vosotros también testificaréis porque habéis estado conmigo desde el principio. Versículo 27. Además vosotros también testificaréis porque han estado conmigo. En otras palabras, presenta un espíritu que es el que motiva una fuerza testificadora. Así mismo es. Y es interesante ver cuando tú estabas leyendo que dentro del, como mencioné, del ministerio de Jesús, la figura del Espíritu Santo en una forma activa. Está con él en el desierto. Está con él en el desierto, lo sustenta. Y esa promesa de que es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo, y en otra parte lo dice, no tenemos tiempo, que él, por ejemplo, nosotros hablamos de la omnipotencia, hablamos de la omnipresencia, hablamos de toda la omnisapiencia, pero eso también se le atribuye a la figura del Espíritu Santo. Así es. Algo importante que debemos entender en todo esto, el Espíritu Santo es quien dirige la iglesia. Así es el director de la orquesta, si podemos decir así. Desde la iglesia primitiva, desde un comienzo. Primitiva, la iglesia, una vez, ¿verdad? Jesús parte de regreso al Padre después de su resurrección. Es el Espíritu Santo asignado. La Escritura dice que Él es quien reparte los dones. Así que cada uno de nosotros, lo que nosotros hacemos Pablo para en Corintios. Dios. Exacto, el apóstol Pablo, lo que nosotros hacemos para Dios, en cada uno de nuestros ministerios, cada uno de los roles que tenemos en la iglesia, todos son dirigidos y establecidos por el Espíritu Santo. Así que podemos, ¿verdad? No podemos darle, hay gente que quizás puede decir, ¿y quién es el más importante? No, los tres. Los tres son No podemos importantes. decir que un ser divino es más importante que el otro, pero realmente quien dirige la iglesia es el Espíritu Santo. El que dirige la vida del ser humano del es ser el humano. Espíritu Santo, y como hemos mencionado, Él es el que nos guía a toda verdad. Y nos enseña toda verdad. Toda Eso verdad. es bien importante. Nos recuerda. O sea, es que nosotros tenemos que ver esos atributos del Espíritu Santo que nosotros quizás queremos solamente atribuírselo al Padre y al Hijo, pero es el Espíritu Santo, lo hemos repetido esto como séptima, octava vez, tiene un papel bien importante para nuestros días, la figura del Espíritu Santo. El tiempo ha finalizado, pero queremos hacer un resumen de todo lo que hemos hablado aquí, donde se nos dice que Dios el Espíritu Eterno, desempeñó un papel activo con el Padre y el Hijo en la creación, la encarnación y la redención. Inspiró a los autores de las Escrituras, infundió poder en la vida de Cristo, atrae y convence a los seres humanos y los renueva para que responda y los transforma a la imagen de Dios. Enviado por el Padre y el Hijo para estar siempre con sus hijos, concede, como dijo el pastor, los dones espirituales a la iglesia, los capacita para dar testimonio de Cristo y en armonía con las Sagradas Escrituras y toda verdad. Esa es la figura del Espíritu Santo. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Es algo sumamente activo en nuestras vidas que debiera estar morando en cada uno de nosotros. ¿Y cómo sabemos que Él mora en cada uno de nosotros? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. En ese mismo momento en que aceptamos a Jesús, de una forma especial el Espíritu es derramado sobre nosotros para un trabajo muy importante. Y lo vamos a ver en esta tarde en un acto muy especial, donde la oración que se elevó en el bautismo de Jesús, que se vieron la presencia de las tres partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Hoy nosotros vamos también en un bautismo a ver cómo esa figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están activos en los seres humanos, pero especialmente, como ustedes han mencionado, la figura del Espíritu Santo cobra un papel, un rol bien importante en convencernos, llevarnos, enseñarnos, conducirnos hacia toda verdad. Gracias por acompañarnos en este programa de Estudiemos, en esta ocasión la figura del Espíritu Santo. La semana que viene volvemos a la fe de Jesús, estudiando el tema de la creación. Esperamos que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de los amigos y de los hermanos. Pastor, ¿qué tal si nos despide con una oración? Recordándoles que el próximo sábado estaremos una vez nuevamente más a las 3. a las 3 a de las la 3 de la tarde. tarde. Hoy empezamos tardecito por problemas técnicos. Últimamente estamos teniendo muchos estos problemas, pero no se desconecte que sí estamos empezando el programa. Les invito a orar. Nuestro Dios, amante Padre, gracias por una vez más permitirnos abrir tu palabra. Hemos intentado, ¿verdad?, con la ayuda de tu Espíritu, poder impartir la misma para poder comprender la divinidad, la deidad, la personalidad de Dios, quien, como dice Juan capítulo 3, verso 16, amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a continuar estudiando más adelante acerca de la creación y de todas esas grandes maravillas que también ha hecho por nosotros. Ayúdanos a poder seguir comprendiendo tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el sábado que viene a las 3 de la tarde en Estudiemos. Bye.